también. Todo esto se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, puede tomar asiento y abra su Biblia en Deuteronomio 29. Deuteronomio 29, 29. Y es el versículo que vamos como vamos a hablar de escatología, de las cosas que ocurren, de las cosas del porvenir, pues vamos a empezar con ese versículo y téngalo presente, de que hay cosas de que la palabra de Dios no nos lo revela en su totalidad. Y por lo tanto no podemos especular, no podemos adivinar, no podemos andar agregando nosotros nuestras propias ideas. ¿Ya lo tiene con usted? Dice, las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Jehová, nuestro Dios. Pero las reveladas son ¿para quién? Para nosotros, hijos, y para nuestros hijos, para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Quiere decir que a través de la Biblia, usted la lee, va a haber cosas que realmente no las entendemos, no las podemos descifrar, quizás nos imaginamos vagamente lo que realmente quiere decir, pero hay cosas que no están reveladas para nosotros. Algún día las vamos a conocer cuando estemos en la presencia de Dios, podemos estar ahí y ahora sí preguntarle con toda la calma del mundo qué es lo que qué quiere decir. Imagina estar ahí platicando con Jesús, con los apóstoles, con Pedro, con Pablo. ¿Cuál sería, de todos los apóstoles, a cuál elegiría usted para platicar, incluyendo a Pablo? A Pablo. ¿Por qué? Sí. ¿Cómo fue usado para los llamados? Es el que más escribió, sí. Bueno, ahora sí, vamos a estudiar escatología, pero ¿qué es lo que entiende usted por escatología? ¿Qué es lo que se le viene a la mente? ¿Qué es lo que usted viene a aprender aquí? ¿O qué es lo que quiere aprender con el tema de escatología? A ver. Pues precisamente eso, que no sé qué es eso, quería saber. Esto viene a mirar a ver qué es. Para los que han escuchado escatología, ¿qué creen que es eso? O sea, ¿qué es lo que vamos a cubrir? El estudio de las escrituras. Se oye como teología. El estudio de las últimas cosas. Bueno, la escatología es el estudio del fin de los tiempos, ¿ok? Es lo que vamos a ver básicamente. Cuando se habla del fin de los tiempos, estamos hablando, ¿a qué nos referimos? ¿Estaremos hablando del fin del mundo? ¿Del fin de la humanidad, o sea, del fin del ser humano? ¿O a qué se referirá? ¿El fin de los tiempos de qué? Porque dice la palabra en Eclesiastés que todo tiene un tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, para mí, vas a la escuela y el fin de los tiempos es cuando te gradúas, pasas a otra etapa. Pero cuando la escatología habla del fin de los tiempos, ¿a qué se refiere? ¿Será la destrucción del planeta Tierra? Que se va cumpliendo. Ok. Es lo que vamos a ver. Básicamente no es la destrucción de la Tierra, no es la destrucción de la humanidad, ¿verdad? Como muchas veces algunos lo anuncian o lo creen. La Tierra va a continuar en diferente forma, diferentes sistemas, va a estar bajo el dominio de alguien muy diferente, pero el sistema va a continuar. Entonces, la escatología es el estudio sistemático, o sea, en orden de los eventos futuros. La palabra escatología, aquí lo traigo apuntado, se deriva en dos, viene tomada del griego y se divide en dos partes. La palabra escatón, que significa final, y la palabra logos. La palabra logos, ¿qué significa? Estudio. Básicamente estudio del final. El sociólogo, pues sociólogo estudio de la sociología. La palabra logos es la palabra estudio. Bueno, ¿alguna vez usted ha tenido curiosidad por conocer los eventos del futuro? Levante la mano. ¿Quién ha querido? ¿Quién va y va a la comida china nomás para leer la galletita? A ver, ¿y quién se la cree la galletita? ¿Se ha preguntado si las cosas en este mundo van a ser mejor o van a empeorar? O sea, con todo lo que vemos en la actualidad. ¿Se ha preguntado cómo es que va a terminar el mundo?
no me refiero a terminar de destrozar, pero ¿cómo, en qué va a acabar todo esto, verdad? En una guerra, se habla de la Tercera Guerra Mundial, ahora se está hablando de eso, y de tantas cosas que le digo, son puras especulaciones que uno puede dar. Y usted, depende de usted lo que usted crea, si lo cree o no, depende de lo que usted escuche o como usted se incline. O cuánto tiempo le queda a este sistema, cuánto tiempo más vamos a estar aquí, cuánto tiempo falta para la venida de Jesucristo, o el rapto más bien, porque nosotros esperamos el rapto. Entonces, la escatología lo que nos va a mostrar es el resultado final del por qué Dios creó la tierra, de por qué vino Jesús a este mundo. O sea, nos da el resultado final. Sería el plan divino de salvación. La escatología nos lleva, la escatología no necesariamente quiere, la Biblia, aunque habla de escatología, el fin de la Biblia no es de que aprendamos qué va a pasar al final de los tiempos. El fin de la Biblia es de que nosotros conozcamos a Jesús, ¿okay? Como nuestro Señor y Salvador. Ese es la primera, lo primordial de la Biblia, ¿okay? Ya la escatología viene siendo secundario. Vas a conocer a Jesús, esto es lo que te espera. Lo quieres rechazar, esto es lo que te espera. Bueno, ¿cómo podemos saber sobre el futuro nosotros? En la antigua Roma, dice que cuando los reyes se juntaban para tomar la decisión si iban a ir a guerra o no, se juntaban entre ellos y hacían un concilio. O sea, se juntaban, por decir, los principales, los líderes, y para tomar la decisión si iban a la guerra o no. O sea, se ponía como el Senado romano, podríamos decir. Algunos decían que no, otros decían que sí. Cuando había un debate entre sí, entre no, vamos a la guerra o no estaba muy clara el por qué sí o el por qué no, dice que los reyes en Roma se podían consultar a unos hombres llamados augures. ¿No escuchó usted la palabra augures? Augurios. Augures. Adivinos. O sea, ellos consultaban adivinos, magos, hechiceros. Y lo vemos, por ejemplo, cuando los hombres magos llegaron con el rey Herodes y le preguntaron dónde iban a nacer el Cristo. ¿A quién le habló Herodes? A los astrólogos, adivinos. También lo hizo Nabucodonosor cuando tuvo el sueño. ¿A quién le habló? A los astrólogos, a los divinos, a los hechiceros, a los magos. O sea, era una costumbre que ellos tenían estamos hablando de los pueblos paganos, pueblos que no conocían del Señor. En ningún momento usted va a leer en la Biblia que un israelita va a consultar a un adivino. Vamos a ver más adelante que Dios lo prohibió. Entonces, esto se podía para decidir si iban a la guerra o no, para conocer, tratar de adivinar el futuro. Consultaban adivinos, magos, hechiceros para saber cuáles eran los pronósticos. Si eran buenos pronósticos, se aventaban a la guerra, y si no, no. Entonces, a través de la historia, los humanos también se han esforzado por tratar de conocer el futuro, y yo creo que el humano ha sido muy creativo en este aspecto, ¿verdad? Porque ¿cuántas cosas hay afuera que la gente va para adivinar el futuro? ¿Cuáles son? Las cartas, la cartomancia, la lectura de las manos, la manomancia. No se llama manomancia. La ouija, de verdad lo usan para consultar la bola de cristal, la ouija, las cartas del tarot. O sea que a la gente le fascina quiere saber qué le espera para el futuro. ¿La brújula? La bruja. La bruja Zulema también, ¿verdad? Y el brujo mayor. Entonces son cosas que la gente utiliza porque está interesada en conocer el futuro. Pero sabemos que solamente Dios conoce el futuro en su omnisciencia. Lo que nosotros querramos saber del futuro lo vamos a encontrar aquí, ¿okay? Lo que Dios nos ha revelado, lo que Dios nos ha dado. Es más, había tanta insistencia por conocer el futuro que Dios mismo retó al pueblo y les dijo: si quieren conocer el futuro,
demuéstrenme que sus dioses paganos lo pueden hacer. O sea que Dios retó a los dioses paganos a conocer el futuro. Miren, Isaías 41:21 dice: alegad por su causa, dice Jehová, presenten sus pruebas, dice el rey de Jacob, traigan, anúncienos lo que ha de venir. O sea, Dios le está diciendo a través del profeta: a ver, todos los dioses paganos, traigan y díganos lo que ha pasado desde el principio, y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacernos entender lo que ha de venir. Danos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que ustedes son dioses. Ese es el reto que le está dando Dios. O a lo menos hagan algo bien o algo mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. O sea, ¿qué es lo que van a hacer? He aquí que ustedes son nada, dice Dios, a los dioses paganos, a todas lo que la gente tenía. Dice: ustedes son nada y sus obras vanidad. Abominación es el que los escogió. Entonces está diciendo básicamente, las personas que escogen a los dioses paganos, el tarot, todo lo que acaban de decir, es pura abominación para Dios. A Dios no le agrada que nosotros andemos buscando o conocer el futuro fuera de la palabra de Dios, fuera de lo que Él tiene para nosotros. Tenemos los psíquicos. Hay la línea psíquica y que usted llama y le da su problema. Siempre sale en la televisión, está viendo y sale que le suena el teléfono y que lo agarra y que, ¿verdad? ¿Qué pasó? Sí lo hemos visto, ¿verdad? Bueno, los psíquicos simplemente ellos hacen conjeturas, o sea, hablan lo que sospechan que puede ocurrir o una suposición sobre el futuro. Tenemos también habla de el diablo y Satanás, ¿verdad? El diablo y Satanás, ¿ellos conocen el futuro, sí o no? ¿Usted qué dice? ¿Conocen el futuro el diablo y Satanás? Sí. Sí. El diablo, el diablo y Satanás. El diablo y los espíritus, ellos no conocen el futuro. Lo que ellos hacen es, les he comentado en otras ocasiones que Satanás no puede leer mi mente, pero ve mis acciones. Entonces Satanás puede ver lo que me atrae o en dónde puedo caer, y es lo que él me pone en el futuro para que yo tropiece. Entonces, básicamente lo que el diablo hace es ver la historia. Les he comentado que lo mismo que le funcionó con Adán y Eva, la tentación, es lo mismo que viene haciendo a través de la historia. No es que conozca el futuro, pero viene, o sea, ha visto las reacciones del hombre, imagínense tantos años. Entonces, él realmente no conoce el futuro. Conoce las escrituras y le teme, porque sabe que todo lo que va a ocurrir, o sea, conoce lo que está en las escrituras, pero no conoce el futuro como lo conoce Dios. ¿Okay? Tenemos a los mediums. Los mediums son los que platican con quienes, o los que hablan con los espíritus, los adivinos, los brujos, los espiritistas. Ninguno de ellos puede conocer el futuro. ¿Okay? Por más que le quieran lavar el cerebro o tratar de engañar, no lo pueden hacer. Pues nomás les pide: a ver, dime el número de la lotería. Pues sí. Con eso los mata. Ahora, hay personas que dicen que los espiritistas usan los espíritus malos para enterarse de cosas, y es lo que usan ellos. O sea, supuestamente los espiritistas tienen contacto o tienen cierta comunicación con los espíritus malignos. ¿Okay? La palabra de Dios dice que no debemos nosotros de consultarlos. Dice Deuteronomio 18. Dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominable para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Ahí está la advertencia. O sea, entonces todo lo que vemos, inclusive, mire, me llama la atención cómo tantas personas que salen en la televisión, o los brujos, todo eso, mencionan a Dios. O sea, sí lo he escuchado, ¿no? Que hablan del poder de Dios, o sea, que ellos se comunican con Dios, o que Dios está
dándoles esa información. Pastor, ¿Vale? ahora que yo fui a México, oía que decían ellos que mi familia decía, no, dice a mi hermano, decía mi papá, él tiene que ir con un grupo para que lo limpie porque tiene muy mal está pasando, muy mal, que le tienen en pie, y oía también por acá, y oí otra vez, y dije, yo no decía nada, pero dije yo, no, pues yo tengo que orar por él, y le pedí ayuda a la hermana, le hice una llamada a ella, y le dije, hablé con ellos primero, que si querían ellos que nosotros oráramos por ellos, y me dijeron que sí, y ese día que yo iba a hacer la llamada, nunca batallé para hacer la llamada. Y marque, y no podía entrar a la llamada, ahí donde estaba en la casa. Y le hablé a mi hija, el caso es que yo dije, Señor, pues reprendo todo y quiero hacer esa llamada. Pues gloria a Dios que hicimos la llamada y se juntaron. Él tiene 2 hijos, pero tiene otra hija con otra mujer y también estaba la niña. Y la muchacha también tiene una niña, el caso es que eran 4 niños. Y era mi hermano y su esposa. Y sí, gloria a Dios que se agarraron de la mano todos, me dio mucho gusto porque dice, vamos a orar, y hasta todos chiquititos con los ojos cerrados y orando, y para esto la hermana les dijo que si podían aceptar al Señor, y aceptaron que sí, dijeron que sí, y pues gloria a Dios fue eso, una bendición, y estoy acordando de eso, de estar hablando. Sí. Y yo hablé con ellos y voy a seguir hablando. Sí, es importante porque hay mucha confusión, ¿verdad? Como mencionan a Dios estas personas, entonces uno puede irse con la idea de que son personas con buenas intenciones o buenos... Inclusive el brujo que hay ahí le pagó a él para decirle que él tenía que ir con él. ¿Sí? Y le dije, no hermano, le dije, tú no tienes que ir con él. So, aquí ven claramente que a Dios detesta todo eso. Sí, Es más, le dije. mándale este pasaje para que lo lean. Okay. Entonces todo eso es abominable para Jehová, las personas que hacen eso. Dice, tu Dios expulsa a estas naciones de tu presencia. Ahora, en el pasado el Señor ha utilizado diferentes métodos para darnos a conocer o para dar a conocer al pueblo lo que iba a acontecer. En el Antiguo Testamento Dios utilizó el Urim y el Tumim, ¿sí lo han escuchado ustedes? Eran 2 piedritas que usaban los sacerdotes de aquel tiempo para cuando se presentaba algún problema. No un problema personal, o sea, no es de que la hermana viniera con el sacerdote y le dijera, dime qué hago con esto, con aquello, y el sacerdote usaba las piedritas. No se aplicaba así. Lo usaban cuando el acontecimiento iba a afectar a toda, o sea, al pueblo de Israel, a la nación. O sea, no lo usaban en cuestión individual, sino en cuestión de toda la nación de Israel. El Urim y el Tumim, sí lo han visto, ¿verdad? Pastor, ¿se usaban para qué? Eran No para decir, sino ponerse de para acuerdo. consultaban a Dios mediante eso. En la actualidad, supuestamente, o sea, no se sabe exactamente qué eran, se creen que eran unas piedritas que los sacerdotes cargaban en una bolsita y las sacaban como los dados o como, no sé, algo así, ¿verdad? Pero eso lo hacían en aquel tiempo, ¿ok? Eso ya no aplica para nosotros, ya no es. Primera de Samuel 28:6, pueden ver un ejemplo del Urim y el Tumim. Primera de Samuel 28:6. Entonces, también Dios en el pasado utilizó los sueños para dar a conocer cosas a las personas. A través de sueños le habló a José, a través de sueños le habló a David. A través de un sueño profetizó a través de Nabucodonosor, el sueño de la estatua del rey. ¿Okay? También lo hizo a través de visiones, habla de visiones la Biblia. Por ejemplo, Ezequiel tuvo una visión. Entonces, hubo varios métodos que Dios utilizó en el pasado para dar a conocer lo que iba a ocurrir en el futuro a ellos. También usó los profetas, claro, ¿verdad? Los profetas del Antiguo Testamento. ¿Hay profetas en el Nuevo Testamento? Juan Bautista, sí. No, Juan el Bautista fue el último profeta. Ya, hasta ahí. Sí, después de Jesús no. Ahora, se mencionan profetas en el Nuevo Testamento, las hijas de
¿Quién fue y le habló al eunuco cuando le habló de la palabra? ¿Quién fue? ¿Pero cómo se llamaba? ¿No se recuerda? ¿No era Priscila? No. Bueno, en el Nuevo Testamento se mencionan profetas o profetizas, pero ya voy a hacer jugo. Pero no son iguales, no tenían la misma función que los profetas del Antiguo Testamento, ¿ok? Son muy diferentes. La función de ellas simplemente era exhortar, pero ya usando la palabra de Dios, no trayendo nueva revelación. Es por eso que nosotros en la actualidad no, por ejemplo, en lo que es la iglesia de nosotros, Trinity, la iglesia evangélica libre, no nos llamamos profetas, porque ya eso nosotros ya lo consideramos algo del pasado. No, tampoco nos llamamos apóstoles, simplemente pastores es lo que se denomina, ¿ok? Entonces, hoy nuestra fuente de información viene siendo la Biblia. La Biblia es lo que nosotros usamos, no más profetas, no más sueños, no más visiones. Entonces, el propósito de la Biblia, les repito, no es revelar el futuro al 100% para todos, sino dar a conocer a Jesús. O sea, dar a conocer para que nosotros empecemos a tener una relación con Él. Ahora, ¿qué dicen los evangelios sobre el fin de los tiempos? ¿Se menciona en el Nuevo Testamento, el fin de los tiempos? Sí se menciona, ¿verdad? Fíjense, en el Evangelio de Juan, ¿cuántas veces se repite el día postrero? Y aquí está hablando Jesús. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite. ¿Cuándo? O sea, algo va a pasar. Ahorita no, pero después, no da fechas, claro. Después va a pasar algo. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día postrero. De nuevo, en un futuro. Ninguno puede venir a mí si el Padre no me envió, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces, cuando Jesús fue a la casa de Marta, cuando iba a resucitar a Lázaro, lo mismo le dijo a Marta. Marta le reclamó, ¿por qué te tardaste? Jesús le dice, yo sé que resucitará cuando el día postrero. Ok, de nuevo, Jesús está hablando de algo que iba a acontecer en un tiempo después. Pedro también dice en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 1, dice que en los tiempos postreros vendrán tiempos peligrosos. ¿Timoteo qué, perdón? 2 Timoteo capítulo 3 versículo 1. Pedro nos hace saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. O sea, le están dando señales de lo que iba a acontecer en los postreros días. Santiago capítulo 5 versículo 3, Santiago 5:3, dice que en los tiempos postreros habrá hombres egoístas. Y segunda de Pedro capítulo 3 versículo 3, dice que en el día postrero habrá burladores que niegan a Jesucristo. Ay, ahora. ¿Sí los agarró los pasajes? Santiago 5:3, segunda de Pedro 3:3, segunda de Timoteo 3:1. Entonces, ahora cuando nosotros, es muy común escuchar, cuando pasa un terremoto o pasa una guerra, un desastre, una epidemia, cuando pasa algo grande, es común escuchar a la gente, es que ya estamos en el fin de los tiempos, o ya está sacando el fin. ¿Lo ha escuchado usted? ¿Verdad? Y no, pues sí, hermana, sí está sacando el fin, y pues hay que estar preparados, hay que estar... Usted es una de ellas. Yo no, bueno, entonces vemos los acontecimientos. Es más, ahora cuando subió Trump dije, ya salió el anticristo, ¿verdad? Dijeron por ahí. Entonces vemos las cosas inmediatamente, el tiempo del fin. Tanta drogadicción, tantos abusos, tanto aquello.
y todo lo acumulamos al tiempo, ya es señal del tiempo del fin. ¿Serán realmente señales del tiempo del fin? Como pueda que sí, puede que no. Van a ser más grandes esas señales. Es que creo como ahorita tenemos el internet, podemos darnos cuenta de tantas más cosas que hay. Tantas cosas que ocurren. Yo creo que antes también pasaba. Sí, no sabíamos tanto ahora. Por los pasajes que vimos, que les mencioné. Entonces, queda claro que los autores del Nuevo Testamento, Santiago, Pedro, Juan, bueno, Jesús no fue autor, pero Jesús, ellos creían específicamente, mencionan de que va a haber un conjunto de actividades, eventos que van a ocurrir en el postrero, ¿verdad? Habrá burladores, habrá gente mala, habrá esto, habrá aquello, habrá tiempos malos. Pues ellos están de acuerdo que va a haber eventos que van a determinar el final de los tiempos. Entonces, la pregunta es, ¿ya estamos en el fin de los tiempos? ¿Sí o no? ¿Usted qué dice? ¿Ya estamos en el fin de los tiempos? Ahora, Bíblicamente dice que el tiempo de los días serán como en los días de Noé, Mayores. ¿verdad? Y podemos ver que la palabra del Señor dice que en los últimos días la ciencia aumentará, lo cual ha aumentado, la violencia ha aumentado, que el amor de muchos se enfriará, lo cual lo podemos ver en todos lados. Sí. Lo compartí los hermanos cuando llegamos, que las iglesias son unos edificios enormes, masivos, hermosos, pero se usan muy poco. Hoy día solamente se usan ya para el domingo. Entonces, estamos hablando que el amor de muchos se enfriará. Entonces se ve que la palabra se está cumpliendo, conforme a lo que está escrito se está llevando a cabo. Entonces, la respuesta, ¿estamos en el fin de los tiempos? La respuesta es sí. Pero no confunde como que ya va a llegar el rapto, la tribulación y todo eso. ¿Sabe lo que? ¿Por qué? Si les digo que sí, me tienen que preguntar por qué. ¿Por qué? No es a lo que yo les quiero decir. Escuchen lo que dijo Jesús, lo que dijo Juan. Escuchen. Hijitos, ya es que el último tiempo. Y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Básicamente Juan está diciendo, o lo dijo hace casi 2000 años, él dijo, ya es el último tiempo. Aquí nace Jesús, ¿verdad? ¿Cómo le ponemos? Aquí nace Jesús. Acá muere Jesús. Juan está diciendo, porque la escribió por aquí así, ya es el último de los tiempos, ya es. Aquí. ¿Por qué? Juan dice en el que acabo de leer, dice, tal como ahora hay muchos anticristos. Cuando la palabra habla de anticristo es la gente que rechaza a Jesús, y de esos hay muchos. Dice, pero va a haber uno en especial. Ok, va a haber uno especial. Entonces dice, tal como ahora hay muchos anticristos, está diciendo Juan en ese tiempo, así vendrá un anticristo particular en el futuro. Ok, ya estamos en el último tiempo, o sea, ya estamos, pero falta más para que culmine. O sea, ya no empezamos, el reloj, por así decir, el reloj ya empezó a dar vuelta. ¿Cuándo fue? Ahorita lo voy a decir. En 1 Pedro 1:20, Pedro se refiere a Cristo como el Cordero destinado antes de la fundación del mundo, pero que se manifestará en los postreros tiempos. O sea, dice Pedro, Jesús es el Cordero que llegó antes, o sea, desde antes de la fundación del mundo, porque Jesús es eterno, o sea, está desde el principio. Dice,
y será manifestado en los postreros tiempos. El autor de la carta de Hebreos 1 dice: en estos postreros días nos ha sido hablado por el Hijo. O sea, ya los autores del Nuevo Testamento ya están hablando de que ya están en los postreros días. Déjale explico aquí. Cuando Jesús nace, empieza el fin de los tiempos. Cuando Jesús nace, empieza el fin de los tiempos. Ahorita vamos a ver. Bueno, haga de cuenta que ya estamos por aquí, así. Aquí es el 2020, por marcar una fecha. La segunda venida es el tiempo del fin. ¿Esos serían los postreros tiempos? Ajá, o sea, aquí empieza el fin de los tiempos. Viene la tribulación, todo eso. En su segunda venida es el tiempo del fin. O sea, cuando se cierra podríamos decir, se cierra el paréntesis. Juan dijo, ya estamos en los postreros días, ya estamos. Claro, han pasado miles de años, pero su segunda venida es cuando será el tiempo del fin. Ahorita se lo voy a explicar bien. Entonces, desde el enfoque, hablando de escatología, el final de los tiempos comenzó con la vida terrenal de Jesús. Cuando Jesús nació, empezó el final de los tiempos. ¿Me va siguiendo o tiene? Usted habla de tiempos. ¿Cuántos tiempos hay de aquí a la venida de Cristo? No son épocas, no son estaciones, es tiempo. Ya, ¿se recuerda cómo dice que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años son un día? No hay Digamos que estamos en el segundo día. No. 2000 El años. Señor dijo que iba a haber sexo. No hay fechas. Daniel habló del final de los tiempos. Más bien, Daniel tuvo una revelación de parte de Dios sobre el final de los tiempos. Escuchen la revelación y luego fíjense lo que Dios le dice a Daniel que haga, ¿ok? Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo serán libertados tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. ¿El cuál libro se refiere? El libro de la vida. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Cuándo ocurre eso? El arrebatamiento. Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Cuándo? Ocurre en el arrebatamiento, ¿verdad? ¿Están familiarizados con esos términos? ¿Sí, más o menos? Todos, ¿verdad? Sí. Entonces, los que duermen, o sea, los que están dormidos, serán despertados ya, en el arrebatamiento. Unos para vida eterna, los creyentes, y otros para vergüenza y confusión. ¿Cuándo ocurre ese segundo evento? Aquí los marca juntos. Aquí marca, dice, unos van a ser despertados para la vida eterna y otros para vergüenza. Los leemos juntos, pero hay una gran diferencia de tiempo entre una y la otra. Una ocurre para los creyentes, ocurre con el arrebatamiento, cuando Jesús viene, dice que vienen las nubes y los muertos en Cristo resucitan primero y después nosotros le seguiremos. El otro, lo que van a hacer para vergüenza y confusión, eso ocurre en el gran juicio.
juicio final. En el juicio final. El trono blanco. En el juicio del trono blanco. Lo vamos a ver en Apocalipsis 21, creo. Cuando ellos están acá en el Hades, todos los que no creen, los que no han recibido a Jesús en su corazón, al morir, ahorita la persona muere, un incrédulo, un ateo, no se va al cielo, no es creyente, se va a lo que es el Hades, y esta persona va a resucitar, su cuerpo va a resucitar ¿cuándo? Su espíritu, El día del juicio final. el día del juicio final, y de aquí va a ser echado ¿a dónde? Al infierno. Al lago de fuego. Todo eso lo vamos a ver con calma, ¿verdad? Porque son eventos futuros. Sí. Ahorita nomás los quiero revolver. Entonces, vamos a continuar con lo que dice. Recuerde, Dios le está dando la profecía a Daniel. Dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y llevaremos su gloria. ¿Recuerdan cuando la transfiguración de Jesús en el monte, que resplandeció? Los resplandidos, nosotros vamos a también a manifestar esa... dice que seremos tal y como es Él. Dice, va a haber una diferencia en nosotros, va a haber una transfiguración en nosotros, ¿verdad? Y dice, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ahora escuche, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. O sea, lo que te acabo de decir, ciérralo. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. ¿Ok? Ahora, el Mateo 24, el título del pasaje habla de el fin de los tiempos en su Biblia. Mateo 24 habla sobre el fin de los tiempos. Es cuando los apóstoles le preguntan a Jesús, oye Jesús, mira, vaya a Mateo 24 para que vea. Mateo 24. Dice señales, voy a empezar en el versículo 3. El versículo 3 en mi Biblia tiene un subtítulo que dice señales antes del fin. Entonces, dice Mateo 24:3. Dice, y estando él sentado en el monte, o sea Jesús estaba sentado, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y de qué? Y del fin del siglo. O sea, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Cuál es la señal que va a ocurrir? Fíjense en el versículo 15, que es lo que Jesús le contesta. Por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló ¿quién? El profeta Daniel. O sea que lo que Daniel había escrito, que había sido sellado y que no fuera abierto hasta el fin de los tiempos, Jesús fue quien lo abrió. O sea, fue lo que le reveló. Ya fue, mira, vean allá a Daniel. Entonces, Jesús fue quien abrió. A Daniel le dijeron, sella el libro hasta el tiempo del fin. Jesús lo abrió porque ya había empezado el tiempo del fin. ¿Me explico? Entonces, si tiene comentarios o preguntas, aquí podemos hablar, ¿ok? No soy el único que hablo. Si tienen preguntas o algo que quieran agregar, lo podemos hacer. Entonces, ve porque según la Biblia, de acuerdo a la Biblia, más bien ya estamos en los tiempos del fin. No hemos llegado al fin, pero ya estamos en el tiempo. ¿Ok? ¿Por qué debe haber un fin de los tiempos? Porque Jesús o Dios no va a permitir que este mundo se quede tal y como está. Esta fue su creación. Recuerda que cuando Dios crió, en Génesis tenemos que Dios crió la tierra, las flores, las plantas y todo lo crió bueno. Mas sin embargo, por el pecado, la maldad y el enemigo que vino a destruir todo, entonces se echó a perder. Pero Dios no va a permitir que eso continúe así. Dios va a poner un final, un cambio. Y eso es lo que vamos a ver en las clases de escatología. Cómo empieza ese cambio, cuáles son los eventos que van a ocurrir, qué va a pasar con nosotros, a dónde vamos a ir. Eso es lo que cubre parte de escatología. No lo vamos a ver todo hoy, es imposible. Pero vamos a ver en parte de secciones. Entonces,
Este mundo debe de cambiar. ¿Por qué? ¿A quién le pertenece? El mundo está bajo el dominio de quién? De Satanás, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice, sabemos que somos de Dios, o sea, nosotros somos de Dios, pero el mundo entero está bajo quién? El maligno. Entonces dice, o sea, Dios no lo va a dejar en manos de él. No va a permitir que él se lleve el triunfo al final. Va a hacer algo, va a hacer el cambio. Entonces, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Antes, nosotros pertenecíamos a quién? Antes de conocer a Jesús. Nosotros estábamos en el reino de las tinieblas. Hay gente que dice, no, es que yo no pertenecía al reino de las tinieblas porque yo era bueno, yo no robaba, yo no hacía esto, yo no hacía aquello, ¿verdad? O sea, hay gente buena que cree que la palabra de Dios dice que antes éramos enemigos de Dios. O sea, así nos llama la palabra, antes de conocerlo, que éramos enemigos de Él. Entonces, todos nosotros antes estábamos bajo el reino de las tinieblas. Por eso la palabra de Dios dice, porque en otro tiempo eras tinieblas. Aquí Pablo le está hablando a los creyentes de Éfeso, le está diciendo, en otro tiempo eran tinieblas, pero ahora son ¿qué? Son luz del Señor. O sea, ya cambiaron de reino, ya no están en el reino del enemigo, están en el reino de Dios, o pertenecen al reino de Dios, no estamos en el reino todavía. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. O sea, estábamos atados, estábamos encadenados a lo que son las tinieblas, al mal, a todas esas cosas, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. O sea, esa fue la transformación, el cambio que hubo en nosotros cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón. Entonces, Dios dejó señales que ocurrirían para demostrar cuándo empezaría el tiempo del fin. ¿Okay? Ya empezó, el fin de los tiempos ya empezó. Nos va a poner señales que indican cuándo ya es los últimos tiempos. ¿Okay? Eso es lo que vamos a ver. ¿Tiene preguntas hasta aquí, no sé? ¿O comentarios? ¿O qué parte no le... ¿Todo vamos bien? A grandes rasgos, ¿Sí? vamos a ver todo por partes, ¿no? Se van a aclarar muchas dudas, ¿no? Sí, ahorita básicamente este es el panorama general. Los temas que vamos a ver en las clases siguientes, por ejemplo, es la muerte o la vida eterna. Vamos a hablar del cielo, vamos a hablar del infierno, vamos a hablar del rapto o el arrebatamiento, vamos a hablar de la segunda venida de Cristo, vamos a hablar del juicio, y cada uno de esos ya son partecitas individuales que vamos a tomar. Y usted va a ir armando su propio esquema o su propio su dibujito. Haga su propio dibujito. Pero sí, vamos a ir viendo todas esas partes individualmente para irlas entendiendo poco a poco. ¿Por qué es importante para nosotros conocer algo de escatología o de los tiempos finales? ¿Para qué? Para predicar a otros también. Para predicar a otros. Para poder ayudar a otros a entender, o muchas de las veces hay confusión, porque no todos creen en el rapto, en el arrebatamiento, o no todos creen en diferentes cosas. Entonces, entre más nosotros conozcamos de la palabra, como usted lo dijo el domingo, que en Génesis, ¿verdad? O digamos, el primer libro que está aquí en la Biblia no es el primer libro, ¿verdad? En realidad el libro de Job fue el primer libro escrito. Entonces, si usted le explica a una persona o lee la Biblia, pues en el principio es el Génesis. Entonces, ya cuando tienen preguntas diferentes y mucho más lo que tiene que ver con el final de los tiempos,
La gente quiere saber hasta el día y la hora, o porque si se va a acabar en este día para estar listo. Pero entonces a nosotros como creyentes, por eso el Señor nos instruye a estudiar, a escudriñar las escrituras, a meditar en ellas, para conocer y poder dirigir a otros en el orden de Dios. Sí. No en el orden de nosotros, porque nosotros se nos ha dado muchas enseñanzas buenas y malas. Entonces nosotros tenemos que verdaderamente conocer y estudiar y saber para poder dirigir a otros y ayudar a otros a entender lo que Dios está tratando de decir. Básicamente yo les he dicho, todo lo que usted, todos sus apuntes que haga o los notas, haga lo mismo que la gente de Berea. Cuando llegue a su casa, saque su Biblia, escudriñe ya más tranquilos con un cafecito, usted lea los versículos que está escribiendo en la Biblia y pide a Dios que le dé sentimiento, ¿verdad? Y la sabiduría para entenderla. Es lo que hacían ellos. Pablo les enseñaba, ellos se iban a su casa para ver si ellos comprobaban si lo que Pablo les decía era realidad, ¿verdad? Entonces, eso lo debemos hacer todos nosotros aquí también. Y también tenemos que tener mucho cuidado para que tampoco seamos engañados, porque también en la palabra dice que muchos serán engañados. Sí. Entonces, por falta de conocimiento, entonces tenemos que... Nunca será mi intención. Sí, entonces, se me fue. Entonces es importante, ¿Mande? es importante saber de la escatología. Sí, entonces es importante saber la escatología para saber no tanto para saber a dónde vamos a terminar. ¿Cómo te diré? ¿En qué tiempo estamos viviendo? Pero no vamos a estudiar escatología para ponerle una fecha. Usted aquí no va a salir con una fecha de, lo que pasó en el 2012. ¿Qué pasó en el 2012 con el calendario maya? Que se hablaba que iba a pasar algo en el 15 el 21 de diciembre, no sé si ustedes escucharon, algo así. Que el calendario maya lo había determinado y ha estado uno nervioso, tembloroso, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Ni a la calle quiere salir uno. Ese día me reporté enfermo. Sí. Entonces, hay gente, hay religiones que se atreven a ponerle fecha a la venida de Cristo, que Jesús viene a esto, y son sectas más bien que realmente engañan a las personas por medio del temor. Hubo un viejito que estaba en los billboards que decía que, ¿qué fecha tenía él? No recuerdo, pero algo bueno, tenía una fecha y la anunciaba con toda seguridad que ese día iba a llegar el fin del mundo y el Señor. Y pues aquí estamos todavía, ¿verdad? A Jesús le preguntaron los discípulos, oye Jesús, ¿qué voy a ganar? ¿Qué ganamos con seguirte? O sea, ¿qué vamos a ganar? ¿Y qué les contestó Jesús? Abra su Biblia en Mateo 19. A darle unas vueltitas para atrás, está en el 25, vayas al 19. Mateo 19, versículo 27. Dice, entonces Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? O sea, ¿qué beneficio? Le está diciendo Pedro, ¿qué beneficio vamos a tener? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también se sentarán sobre los tronos para juzgar a las tribus de Israel. La 29. Y cualquiera que haya dejado cosas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá ¿qué? 100 veces más. Y heredará ¿qué? La vida eterna. ¿Ok? Ahora imagínense, aquí Jesús dice que en la regeneración, o sea, en la regeneración lo vamos a recibir. Vamos a tener la vida eterna. ¿Qué más? Yo creo que ya con eso sería una gran ventaja para nosotros.
Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan capítulo 3. Versículo 2. La palabra de Dios nos dice que el regreso de Jesús es eminente, o sea que es algo que va a ocurrir con seguridad. Y dice 1 de Juan capítulo 3 versículo 2. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, o sea, todavía no ha llegado el fin. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando Jesús se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él. O sea, aquí está diciendo Juan, cuando Él venga, o sea, va a haber un tiempo en que Jesús va a venir, pero nadie, o sea, no se atreven, no dicen jamás en qué tiempo, cuánto falta, ni nada de eso. Ahora, hay muchas personas que dicen, pero es que han pasado miles y miles de años y desde que mi abuelita nació, he venido escuchando que el Jesús viene, que pórtense bien, que porque Jesús viene. Y hay gente que dice, hay gente que se burla realmente de cuando uno dice que el Señor viene o ya el tiempo está cerca. Pedro, yo creo que Pedro les escribe algo muy, muy importante a ellos. Segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3. Y vamos a leer del 3 al 10. Segunda de Pedro 3, del 3 al 10. Bueno, dice, el día del Señor vendrá. Pedro también habla del día del Señor. Voy a leer del 1. Dice: amados, esta es la segunda carta que los escribo y ambas despierto con exhortación su limpio entendimiento, para que tengan memoria de la palabra que antes ha sido dicha por los santos profetas y del mandamiento del Señor Salvador por los apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. O sea, Pedro está dando otra señal, dice, en los finales va a haber gente que se va a burlar de las cosas del Señor. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, ¿cuándo va a venir? Se van a burlar. Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, nada cambia, todo sigue igual. Y ustedes dicen que Jesús va a venir. Mentirosos. Versículo 5 dice Pedro: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por las palabras del Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo entonces pereció abnegado en agua, hablando del diluvio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impios. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Las 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 10, pero el día del Señor vendrá como el ladrón en la noche. O sea, dice, si la gente se quiere burlar, allá ellos. Si no les creen, allá ellos. Pero el Señor va a venir, o sea, no lo está poniendo en tela de juicio, no lo está dudando, sino dice el Señor va a venir, y de que va a venir, llega. La único dice, no ha venido, ¿por qué? Dice el público. Porque nos da un chance. ¿Vale? Nos está dando un chance. Quiere que todos nos salvemos del tiempo. ¿Y qué necesitamos hacer nosotros para que la gente no para que la gente se arrepienta, pero qué necesitamos hacer nosotros como cristianos ya, hacer de que la gente busque al Señor? ¿Qué es lo que debemos hacer? Representarnos. Compartir, representarles, hablar. Entonces, podríamos decir que quizás hasta nosotros mismos estamos retrasando la venida del Señor. Con este versículo cerramos.
Pablo dice, está hablando de la venida de Jesús. Está hablando del rapto. Segunda de Tesalonicenses 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Y dice Pablo: pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Cuando está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y está hablando que nos vamos a reunir con Él, está hablando ¿estaría hablando de la segunda venida o del rapto? Ahí en 2 Tesalonicenses 2, capítulo 1. No, capítulo 2, versículo 1. ¿El rapto? No, la venida. ¿De cuál de los dos? Está hablando del rapto. Entonces, 2 Tesalonicenses 2:1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, porque en la segunda venida, cuando Él venga, nosotros venimos, no nos vamos a reunir con Él. En el arrebatamiento empieza la manifestación. No es la segunda venida, es una manifestación de Él en las nubes. Dice que viene en las nubes y nosotros nos vamos a reunir con Él. Dice que no se dejen mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni se conturben en espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Escuchen lo que dice aquí. Está diciendo, va a haber gente que les va a decir, el día del Señor está cerca, el día del Señor está cerca. Estamos en los fin de los tiempos, pero todavía no estamos aquí. Hay gente que ya le va a decir, ya estamos aquí. Y dice aquí Pablo, no se dejen engañar, no se conturben, no se preocupen. O sea, que les digan en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe de ninguna manera. Fíjense lo que dice Pablo, no vayan a engañar. Todos esos falsos maestros o gente que sale por ahí de repente de las sectas. Dice, no se dejen engañar, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué? La apostasía. ¿Qué es la apostasía? Cuando ya nadie cree, ya la apostasía es cuando ya no van a nadie va a creer, no cree la gente. ¿Ya nadie cree? Yeah. La iglesia se empieza a inundar de las cosas de afuera. O sea, toda la maldad empieza a entrar a la iglesia, la apostasía, sin que antes, y se manifieste ¿quién? Deben de ocurrir dos cosas. Y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, que viene siendo ¿quién? El anticristo. O sea, básicamente está diciendo, va a ocurrir, pero espérense tranquilos. Debe de pasar la apostasía y se debe de manifestar el anticristo. ¿Okay? El anticristo, ¿cuándo se manifiesta? ¿En qué periodo se manifiesta? Después del rapto. Después Después de la venida de Jesús. Después del rapto. Depende. ¿Qué es el rapto? Después Yo pienso que A ver si me acuerdo yo cuando. Este es la tribulación. Estos son los 7 años, ¿no? Aquí empieza la tribulación, aquí está la mitad, 3 años y medio, y aquí está el final. ¿Cuándo se manifiesta el anticristo? Aquí, aquí y aquí. Después de los 3 años y medio. De los 3 y medio. ¿Cómo viene acá? Sí, porque 3 y medio van a ser de bienestar, de paz, de Sí. mucho abundancia. Aquí va a haber paz. Después va a haber Entonces, dice, nada nos engañe de ninguna manera, no vendrá sin que venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. Entonces, a los 3 años y medio.
Entre la manifestación del anticristo y el rapto, yo creo que hay un tiempo muy, muy cortito. Pero nosotros como cristianos vamos a pasar por los tres, bueno, el que esté aquí viviendo, ¿verdad? Va a pasar por los 3 primeros años, 3 años y medio de la tribulación. Esto es lo que es la tribulación, esta es la gran tribulación, este es principio de dolores, este es dolores de parto, o sea, ya no, ¿sí, no? Sí, principio de O sea, marca una diferencia. Aquí empieza, lo vamos a ver más adelante, bien, pero aquí empieza, ustedes ya saben, el sexto sello, aquí empieza. El sello 1, 2, 3, 4, 5 y el sexto sello empieza aquí, con la manifestación. Y dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que ella se llama Dios y es objeto de culto, hablando del anticristo, se opone contra todo lo que es de Dios. Aquí no se opone contra lo que es de Dios, aquí entra haciendo paz en Israel. Hasta que aquí, como dijo Jesús de Daniel, la abominación desoladora, cuando el anticristo se sienta en el trono, haciéndose pasar por Dios. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de oculto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahí está la palabra. ¿Okay? Así que todas esas cositas tienen que pasar antes de, ya para lo que es el final. Así que si alguien empieza a contar, usted cítele ese, ya no me vengas a preocupar ni a quitar el sueño ni el hambre. Todavía no pasamos, ¿verdad? ¿Algo que quiera agregar sobre esto? Pastor, yo tengo no de esto, o una cosa que dice Mateo 17 Mateo 17, 29, 27, 27 y 28. No. 17, 27, no. 17, 27, 28. Nomás hay 27. Hay 17. Sí. El 17 y la... Esta y esta. Oh, Mateo 16. No, 16, sí. Dice Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme sus obras. Aquí no está hablando del rapto, está hablando de la segunda venida. O sea que ya viene. De cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces, ¿cuál es la duda? ¿De quién está hablando? Los que se quedan en la Los que están tierra. aquí van a ver. Acuérdate que... ¿Está hablando de nosotros o de los tiempos pasados? Acuérdate, bueno, después en el milenio, todavía hay gente que no cree en Jesús. En el milenio. Entonces dicen que cuando Jesús viene, hay gente que no gustarán, o sea que la muerte va a ser el final para ellos, pues. Pero lo que él quiere saber, creo que lo que dice, lo que él quiere saber de quién está hablando. ¿De quién está hablando? De quién está ¿De hablando. los discípulos o de nosotros? Oh, no, de la gente que va a ver aquí, de nosotros o la gente futura de aquí. De los discípulos, no. Estoy diciendo que Jesús Ajá. va a venir, El Hijo del Hombre es Jesús. ajá, va a venir en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará cada uno conforme sus obras.
lo que es el juicio final, el gran juicio. Porque cuando Él venga, sí, nos va a dar lo que hicimos. ¿Hicimos bien? No, pero lo que se refiere es, dice que no muy grande que lo vean bien, que no tienen cosas que son ahorita. Porque dice, take up your cross and follow him. No, dice, de cierto digo que algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. O sea, lo que dice es de que algunos, él dice que unos no se van a morir hasta que lo vean regresar. ¿De qué está hablando? ¿De nosotros o de los discípulos? No, pues No, de la gente que va a estar acá todavía. De las personas que están vivas. Yo entiendo eso, pero estoy leyendo aquí que está hablando con los discípulos. Ajá. Y a ellos les dice, ustedes, algunos de ustedes no van a morir sin que vean al Hijo del Hombre regresar. Es lo que dice. O tú dices porque dice algunos de los que están aquí. Ok. Ya, y otro más. Puede ser, vamos a verlo, puede ser, hablando en general de que los que están aquí, la gente que no creyó en Él, como dijo, va a estar aquí en el Hades. Cuando Jesús venga, ellos, esa es la primera muerte, acá tienen la segunda muerte, cuando van al lago del fuego. Es algo que ellos no van a querer. No es de que los discípulos vayan a pasar por esto, ellos no van a estar ahí. No, ya están. Sí están con el Cuando Señor. resucite. Entonces está hablando de nosotros. De la gente en general, de todos. Especialmente de los no creyentes, que van a detestar la muerte. Ya tengo días que quería preguntar. De los no creyentes. ¿So quedamos más o menos bien? ¿Bien revueltos quedaron? Hemos estudiado como 3 veces. Esto ya es la quinta vez que lo vemos. La verdad, sí. Es que, Sí, pastor, sí es cierto. No, sí, ya lo hemos estudiado. ¿Qué pasó? no, o sea, ya lo hemos estudiado, pero lo que, con el versículo que empezamos, ¿va? El 29. Lo que yo entiendo es de que la escatología es para que nos demos cuenta de las cosas que vienen ahí, que van a pasar y que vayamos conociendo. De eso se trata, que conozcamos de las cosas futuras, pero no tan importante que sepamos eso, para que no se confundan tanto. Dicen todas las cosas, por eso también ¿qué dice Jeremías 33:3? El pueblo apareció por... No. El teléfono, clama a mí, yo te haré conocer cosas grandes y profundas que tú. ¿Qué es lo que tienes que estudiar y para saber, para distinguir cuando venga un lobo, que todas esas cosas, de eso se trata la escatología. Sí, en general. Pero no tan importante que si va a ser en este tiempo. No, el tiempo lo de menos. Eso olvídense, lo más que lo que habla es de que trates de entender todas las cosas que están escritas, porque unas cosas son para Israel y otras son para nosotros. Al pueblo de Dios es lo que está hablando. No tienes que meterte en las fechas y que no te sientas, ¿para qué se confunden? No, aquí no vamos a ver nada de fechas. Lo que tenemos que procurar, como dicen, que nos agarre confesado, ya sea que moramos cristianos, si vivimos, que estemos bien con el Señor, ¿sí o no? De eso es lo que se trata. Si moriste, que mueras cristiano. Y si vives, que cuando vaya a pasar eso del arrebato, que te agarre bien. Pues sí. ¿Qué vas a hacer? Te metes estas cosas en la cabeza, que si es esto, que si es lo otro. Fecha, ahora te voy a preguntar, ¿qué fecha está? Esa es la... No vamos a poner nada de fechas. No se compliquen la vida. Eventos generales de lo que está para pasar. Entonces, vamos a empezar el próximo miércoles. Vamos a empezar con... ¿Qué no estudiamos eso antes? Sí, y no... Como 5 veces. ¿Le recordó? Se acordó de la línea, ¿verdad?
¿Qué es primero? En el, ¿El 2000, arrebato? en el 2010, 2015, 2017, 2019 y ahora en el 2020. Y seguimos igual. Ay, ay, ay. 28, 17. Ok, la semana que entra vamos a empezar hablando sobre el cielo y el infierno. Ok, vamos a ver el cielo y lo que es y el infierno. Si lo alcanzamos a cubrir los dos, bueno.